Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Poder Judicial Informa. Y en esta ocasión tenemos el tema de la justicia familiar. Por eso agradecemos de antemano que nos acompañe la licenciada Aurora Razo Espinosa. Ella es jueza del Juzgado Cuarto Familiar en Mexicali. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, pues en este caso, empezar con este tema es decir, ¿para qué sirve un juzgado familiar? ¿Cuál es su utilidad? Excelente pregunta. Vemos la problemática todos los días, todas las familias, escuchamos a nuestro alrededor, conocemos o tenemos un asunto personal también que nos atañe, en el que nos encontramos un divorcio, una adopción, una cuestión de una pensión alimenticia, un reconocimiento de paternidad, o sea, esa infinidad de los tipos de juicios que conocemos en los que podemos participar, que en algunos casos solucionamos conflictos, en otros damos una intervención para reconocer algún derecho, una jurisdicción voluntaria que no tiene contienda. Entonces es una cuestión infinita. O sea, toda esa justicia le llamamos ahora una justicia cotidiana de todos los días. ¿Por qué? Porque resolvemos estadísticamente el 40%, pues yo creo que de todos los asuntos que se manejan en nuestro país recaen en la cuestión familiar. Y los jueces, pues de esa manera participamos. Cuando un problema sobrepasa a una familia, cuando es una situación que no está en sus manos, como vivimos en un estado de derecho, forzosamente recurren a un juez familiar. Afortunadamente nuestro estado cuenta con juzgados especializados en materia familiar. Los municipios en Mexicali, en Tijuana, Ensenada, en algunos lugares ya se está especializando aún más. Existían juzgados mixtos que conocían esa materia, ahora ya la mayoría son civiles que también conocen familiar, entonces se busca esa especialización y de esa manera se busca apoyar al justiciable para resolver no nada más conflictos, sino situaciones de índole familiar en las que debamos de participar. Ahora, licenciada, ¿qué tipo de asuntos se ven en un juzgado familiar, si nos lo pudiera enumerar para compartirlo con el público? Sí, lo más común yo pienso que es el tema del divorcio, ¿verdad? Del divorcio en nuestro estado, actualmente con el Código de Procedimientos Civiles que tenemos, que aunque el Código Nacional ya entró en vigor, pero no se aplica todavía en el país. Tenemos el divorcio administrativo que se ventila ante el registro civil, tenemos el divorcio voluntario, que ese sí se lleva a cabo ante el juzgado familiar, y el divorcio, ya no llamémosle necesario, pero vamos a llamarle un divorcio unilateral, o que uno de los dos lo solicita, uno de los dos cónyuges lo solicita, en el que ya no debemos de condicionar. A partir del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica una tesis de jurisprudencia que los jueces nos obliga a observarla, en las que no se tienen que acreditar causales de divorcio. Entonces, el divorcio no debemos de condicionarlo si lo pide uno de las personas. Llevamos un trámite ordinario en el que se va a privilegiar el que la parte contraria tenga conocimiento de que se está iniciando ese juicio. ¿Por qué? Por el impacto que va a tener el cambio en su estado social, porque debe de tener conocimiento por lo menos. Y ya estamos por alcanzar o estar viendo cómo va a funcionar el nuevo código para acelerar todo eso. Entonces, esos serían los tres tipos de juicios de divorcio. Después también tenemos las pensiones alimenticias. Muy bien. Licenciada, antes de continuar, sí, tengo aquí una duda en relación a los divorcios. En este caso, entonces, antes no se percibía, es decir, antes era la señora va y se quiere divorciar, pero sí tenía que tomar en cuenta la otra parte. Digo, era una cuestión ya, ahora sí que de ambos, ¿no? Ahora ya no es el llamado divorcio encausado. ¿Le vamos a llamar? Sí, el hecho de que, porque ya no tenemos que acreditar una causal de divorcio de un artículo del Código Civil 264, que establece ahí 18 causales de divorcio, ya no hay esa necesidad. Antes sí, era desgastante, era frustrante para mucha gente llevar litigios de 5 años, 7 años, y que al final no se hubiera acreditado la causa y tuviera que obligarse a vivir otra vez con el esposo o esposa. Claro. Entonces, eso es lo que la Corte todos los días con su estudio ha ido evolucionando con sus criterios y con base en observancia al libre desarrollo de la personalidad, que ese es el eje fundamental para tomar esa decisión, y que ya todos los jueces del Estado desde el 2015 tenemos obligación de observar. En las legislaciones estatales donde se está establecido un procedimiento de divorcio sin expresión de causa, pues es más sencillo. Nuestro Estado no lo tiene regulado, pero precisamente a través del Poder Judicial pues se han hecho mesas de trabajo, nos hemos reunido jueces del Estado para buscarle agilizar a los justiciables ese ejercicio de ese derecho, y además también
procurar, como comentaba, el que en la medida de lo posible, la parte contraria, mientras no exista una disposición que nos obligue a lo contrario, pues que la gente sepa que cambia su estado. ¿Por qué? Porque por decir, una persona, un señor tiene a su esposa en el Seguro Social o en el ISSSTECALI o en el ISSSTE con un servicio médico, entonces si no se entera la señora, un día se divorcia, supongamos es una persona que tiene un cáncer, está recibiendo un tratamiento, una quimioterapia, y descubre que ya la dieron de baja en el servicio médico. Entonces, ¿por qué? Pues es que ya no es la esposa. Para la legislación del Instituto Mexicano del Seguro Social, claro, o aplicable a la institución de salud que corresponda, ya no tienes derecho a habiente, no tienes derecho a eso, entonces no tendría conocimiento del cómo prepararse. Obviamente hay obligaciones que nacen posteriores al divorcio, que existen entre los excónyuges, que se deben de respetar, que debemos nosotros de conocer y establecer, pero si no tiene conocimiento la gente, pues ¿cómo? Entonces hay que preparar todo eso también, somos un estado migrante, hay muchas personas, también hay que invitar a la gente a que regularice su situación civil, que probablemente vienen de Guerrero, estuvieron casados 10 años y aquí ya tienen 20 y tienen viviendo 20 años con una mujer. Tenían esa idea errónea las personas, no todas, que el divorcio es automático. No sé por qué traen una creencia. Yo cuando era actuaria me tocaba, es que a los 5 años es automático. Yo, bueno, no señora, o sea, en ese entonces eran 2 años, por lo menos que estuvieran separados, ahora es después 1 año. Pero el punto es que no es automático. Entonces, ¿qué le ocasionaría a esa persona? Qué injusticia para esa señora, que aunque hay reconocimiento para otro tipo de relaciones, de parejas de hecho, pero ya para cuestiones de reclamos de pensiones, que claro, es muy común, entonces una institución, ¿sabes qué? Pues viene la esposa con el acta de matrimonio, aunque tiene 20 años que no la ve, y pues legalmente le va a tener, ¿verdad?, que dar la pensión. Entonces ya sería irse a lo mejor con nosotros, a precisar otro tipo de cuestión, reconocer esa otra situación y declarar, bueno, a quién le correspondería. O sea, ya con todo lo que ha avanzado la Corte, no es tajante decir, no tendrías derecho, pero forzosamente acudir con nosotros para en cada caso particular analizar. Licenciada, ahora hablar del tema de pensiones alimenticias. Sí, es uno de los asuntos más recurrentes en un juzgado. ¿Y qué se puede comentar que sea de utilidad para la gente que nos ve en el tema de las pensiones alimenticias? Claro, es importante cuando se tiene una relación, no se tiene, se procrean hijos, es fundamental cumplir con las obligaciones. Las alimenticias, bueno, las legales, también las cuestiones morales, éticas de estar con los hijos y apoyarles es muy importante, pero que sepan las personas que el no darle pensión a los hijos también constituye un delito. Nosotros no nos toca en los juzgados familiares investigar, ni perseguir, ni sancionar delitos, pero sí se llama el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Entonces, los jueces familiares, ¿qué hacemos? Bueno, generalmente hay muchas personas, si existe una relación o no existe, pero hay un mal entendimiento porque terminan mal la pareja y está el hijo de por medio, entonces puede pasar que yo le quiero entregar cierta cantidad y no me la quiere recibir, ¿no? Entonces, ahí el juzgado, antes, previo a ir a un juicio ya sumario de alimentos, está la opción de consignar una pensión alimenticia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues va la persona, compra un recibo de ingreso, dice, bueno, más o menos yo ahorita puedo aportarle esto. Nosotros no manejamos dinero en los juzgados, ese recibo se compra en la caja auxiliar. Nosotros somos los intermediarios para, si sabes que la persona, la mamá, la representante legal de mi hijo en este caso, que es la que va a administrar esa pensión, vive en tal lugar, nosotros mandamos notificar a un actuario, el actuario le dice a la persona, está esta cantidad consignada en el juzgado, si es su deseo la puede recibir, llevamos un expediente donde levantamos constancia, hacemos la entrega, incluso la primera vez le sugerimos al momento de cobrar, el Poder Judicial, para agilizar todos esos procedimientos también para las personas que no pierdan tanto tiempo, hay un convenio con un banco, se le da un oficio donde se abre una cuenta bancaria gratuita que no tiene costo para ese depósito que está vinculado con el expediente, y cada vez que la persona, en lugar de trasladarse al Poder Judicial a comprar ese recibo y la señora cóbralo al juzgado, únicamente él va al banco a depositar y ella puede retirar con una tarjeta. Eso es, y ya ahí se acercan y nos dicen muchas personas, puede ser hombre o mujer, es más común estadísticamente que se quede con el cuello de los hijos las mujeres, pero también existen hombres que lo hacen y es igual la situación. Y nos dicen, es que a mí no me gusta, a mí no me parece esa cantidad que a mí me está otorgando. Entonces ahí se le explica, bueno, este es un procedimiento en el que no hay contienda, pero usted puede demandarle a esta persona que le
una pensión alimenticia que se establezca legalmente. ¿Qué pasa? Dice, bueno, pero ¿cuánto? Es más sencillo cuando es una persona que es un asalariado, porque pues mandamos un oficio, se le descuenta un porcentaje, es más sencillo hacerla efectiva y es más inmediato. Hay personas que pues vemos que la cuestión del comercio irregular u otras actividades que nos lleva un poco más de tiempo el determinar cuál es esa capacidad económica, porque esos serían los elementos que tenemos que tomar en cuenta para establecerla, la necesidad, la capacidad, la relación familiar, el nexo filial si existe o algún otro tipo de relación familiar, para establecer el cuánto, el cómo. Entonces se les explica, se les canaliza, si no tienen un abogado, porque muchas veces gente que pues yo no tengo para pagar, no le voy a dar la pensión que me da mi hijo para el abogado, gobierno del estado tiene a Defensoría de Oficio, se les explica dónde se encuentra ubicado el edificio, muchos juicios son tramitados por Defensoría de Oficio y de esa manera pues se les puede apoyar. También la gente para que sepa que todos los servicios que brinda el Poder Judicial son gratuitos, o sea, la justicia no cuesta, es fundamental, es importantísimo que la gente entienda y le quede muy claro que los jueces, ni los secretarios de acuerdo, ni los actuarios, nadie recibimos dinero. Lo único que el Poder Judicial en algunos casos recibe es un derecho que se paga para certificar copias, por ejemplo, con nosotros, claro, que es lo más común, que son menos de 100 pesos, que quiero inscribir mi divorcio, por ejemplo, ya está la sentencia, entonces yo le va a pedir el registro civil, además de otros documentos, por parte de nosotros, la sentencia y el auto que la declara firme, pero en copia certificada. Entonces, es gratuita la justicia, no cuesta. Licenciado, una cuestión. Supongo que hay creencias que entre los ciudadanos sobre ciertas cuestiones de los temas de los juzgados familiares. Por ejemplo, yo he escuchado que a veces dicen, es que de cuestiones de pensiones es un 30%, no puede dar menos, no puede dar más. ¿Qué creencias persisten tal vez en relación a este tipo de asuntos que se ven en los juzgados familiares? Sí, pues de entrada, como cuando nos presentan una demanda de alimentos, si tenemos ciertos elementos, debemos establecer ya una pensión provisional. Entonces los jueces tenemos ciertos parámetros, criterios o acuerdos o entre todos de cómo establecer. Puedes empezar a lo mejor un 20%, 25%. Si te dan los gastos de inicio, sabes que gasta tanto el niño, trabaja en este lugar. Hay señoras o también hombres que hasta tienen los comprobantes de ingreso. Entonces de las personas dice, oye, pues vivía conmigo, mira, aquí está, mira, para que veas lo que ganas. Te ayuda más, te da una idea de cuánto. Entonces no hay una regla escrita. Cada caso particular, vamos a decir que se tiene que estudiar detenidamente, claro, para ver qué tendría que establecer en ese caso concreto provisionalmente y urgente. Pero sí podemos empezar tal vez un hijo 20, 25%, nos expresan o nos acompañan cierta documentación. Desgraciadamente es un fenómeno triste. Aquí hay mucho autismo en el estado, yo en el municipio, vemos muchos asuntos con cuestiones de niños con déficit de atenciones, con cuestiones de diabetes, o sea, hay situaciones adicionales que los ponen vulnerables, que adicionalmente a su edad, a su minoría de edad, de los niños, niñas y adolescentes, traen esas cuestiones. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Entonces sí pudiera ser porcentaje, pero depende de cada caso. Depende de cada caso, cuántos hijos, dónde el nivel de vida, lo que se necesita. Obviamente que tampoco le vamos a condicionar, porque vive en una colonia popular, le vamos a dar. No, al contrario, o sea, también darle por lo menos eso y más. ¿Para qué? Para que estudie, para que progrese y para que tenga una mejor vida ese niño. Claro. Y además también hacerle entender a las personas, a los hombres, a las mujeres que dan pensión, dice, pero ¿por qué no le da a ella o por qué no le da a él si lo tiene? Es que si está cubriendo algún tipo de pensión porque lo tiene incorporado a su domicilio. Entonces su manera de cumplir la pensión, porque es obligación, dice en el Estado mexicano, el código de ambos padres, y sí lo están haciendo. Algunos están entregando, puede ser dinero en especie, complementado, y la otra persona, bueno, vive conmigo. Puede ser que una semana y una semana, dependiendo, o paga uno colegiaturas, no paga colegiaturas, yo pago esto. Entonces, por regla general, los asalariados es más sencillo hacerlo efectivo, es más rápido, ¿sí? Bueno. Pero nosotros tenemos que ser muy ingeniosos, los jueces también, para ver cómo.
si no, ahora ya también en cuestión de salarios mínimos en el Código Nacional viene esa disposición que tienen que ser en salarios mínimos. Sabemos que en frontera es más el salario mínimo que en el interior del país, que han habido un aumento, ya no es como antes. Existe la UMA, que la unidad de medida de actualización para otro tipo de obligaciones, y es benéfico, es preferible que sean salarios mínimos. Bueno, en el tema final ya de esta charla, el tiempo que pasan los hijos o bien las hijas con los padres también es una cuestión que se ve en un juzgado familiar. Aquí más que otra cosa quisiera que nos compartiera cómo entran unos espacios que se llaman centros de convivencia familiar, que más adelante tendremos un programa exclusivamente de estos SECOFAM por las siglas, pero cómo ustedes determinan o en qué casos ustedes aplican el criterio para que las convivencias sean en un centro de convivencia familiar o bien sean directamente con los padres. Estamos muy contentos los jueces familiares que empiezan a operar los centros en Mexicali. Nosotros tenemos ya 2 centros en los que nos apoyamos, además de que nos brindan un lugar seguro para que los niños convivan con sus padres, porque en muchas ocasiones te exponen cosas en las demandas, una manifestación que no trae una comprobación, pero que es algo que tú debes de atender. ¿Sabes qué? Le hizo esto, me dijo esto, luego traes a los niños, o están muy pequeños, no te pueden de viva voz explicar lo que está pasando en su casa, pero el papá o la mamá te está exponiendo algo delicado. Entonces, para salvaguardar su integridad y para apoyarnos también en centro, que también está participando ahora para ayudarnos en algunos casos con estudios psicológicos y hacerlo esto más expedito, esta información, obtenerla, nos brindan ese lugar seguro para los niños. ¿Por qué? Porque para revincular a los hijos con los padres, para explicarles las obligaciones que tienen que cumplir, para sensibilizarles de toda esta problemática. También puede ser eso, el observar ellos, porque te dicen, no, es que no quiere al papá, en cuanto lo ve que quiere correr, o viceversa, no, la mamá esta cosa, ¿no? Entonces nos dicen en informes, lo que yo tengo aquí es que el niño en cuanto ve al papá o la mamá corre, lo abraza. Entonces es un testigo, es un coayudante, es una persona, la coordinadora y el centro son participantes activos en los expedientes cuando amerita, precisamente porque nosotros por marco convencional, porque tenemos una convención sobre los derechos del niño que nos obliga a que no separemos a los niños de sus padres, salvo existe una situación de riesgo, como por ejemplo el COVID que pasamos, que sí hubo disposición de la Corte en el que teníamos que restringir la entrada y salida a los domicilios, como muchos padecimos, claro, todo ese evento, no esa situación, pero ahora ha venido a solucionar muchas cosas, a acercar a los padres y a los hijos, y es una herramienta fundamental en los juzgados familiares, los centros de convivencia, es un lugar seguro. Bien, pues para finalizar, licenciada, ¿algún mensaje que quiera compartir con la gente que nos hace el favor de vernos en relación al trabajo que se hace desde un juzgado familiar del Poder Judicial del Estado? Sí, claro. Yo lo que le diría a las personas es que confíen en la justicia, el Poder Judicial está evolucionando, se han aperturado juzgados familiares en Mexicali, tenemos desde el 2003 se abrió el tercero familiar y en el 2022 se abre el cuarto, en el 2023 se abre el quinto, viene el sexto familiar y en los otros municipios también en Tijuana ya tenemos 8 juzgados familiares, si no me equivoco. Entonces, estadísticamente se está observando el crecimiento, esa necesidad de resolver ese tipo de juicios familiares, esa justicia cotidiana que yo le decía al inicio de aquí de la entrevista, y que pues va a seguir más y va a seguir más. Entonces hay que brindarle el servicio, la gente debe de confiar, la gente debe saber que nosotros somos personas que trabajamos, que tenemos una remuneración, que percibimos la misma remuneración por uno que por los expedientes que llevamos, que tenemos que tener un respeto y que tenemos que buscar la manera de resolver. Nos va a llevar a veces tiempo porque como no tenemos que cerciorarnos, si las personas no se ponen de acuerdo, si no sale de ellos mismos la resolución de su conflicto, nosotros tenemos que buscar elementos para resolverlo, pero para llegar y obtenerlos, pues necesitamos que sean no 1, no 2, probablemente 3, 4 cosas, y nos lleva un poco de tiempo. Entonces, acercarlos, sensibilizarlos. También tenemos un Centro Estatal de Justicia Alternativa, donde pueden previamente acudir a los juzgados. No es una obligación para acudir a los juzgados, pero pueden hacerlo. Es la opción, ¿verdad? Es una Antes opción. de demandar, a lo mejor si llevan con una demanda de divorcio o algo, pueden acudir, ¿sabes qué? Hay gente que te dice, es que yo nada más quería que quedara por escrito, pues ahí pueden hacerlo. En CEJA tienen la misma fuerza legal
y tienen otro tipo de especialización. Nosotros también conciliamos en una etapa del juicio conciliación, pero ellos tienen otro tipo de capacitación. Eso también otra herramienta muy importante junto con SECOFAM, el CEJA, el Poder Judicial. Y pues todos estamos buscando el cómo solucionar, porque tiene que salir, lo preferente siempre es que el conflicto se resuelva por sí mismo. Si uno no cree en algo en lo que participa, mucho menos va a poder cumplir algo, obedecer algo que se le impone. Entonces hay que exhortar a la gente esa cultura del respeto y pues se termina la relación de pareja principalmente, y hay que respetar a los hijos y que los hijos solo escuchen cosas buenas de los papás. Los hijos no tienen por qué estar interviniendo y tienen que estar aislados porque se les causa un daño muy grande y lo hemos visto. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Le agradecemos a la licenciada Aurora Razo por estar aquí con nosotros para ver este tema de la justicia familiar. Y pues a usted que nos hizo el favor de vernos, pues muchísimas gracias. Después tendremos otros temas. Vamos a abordar de los centros de convivencia familiar y también del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que son temas, como usted vio, que van ligados, por ejemplo, en apoyo, en coadyuvancia a la justicia familiar y todo para que pues agilizar los procesos para el justiciable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.